Vamos a ver en este tercer vídeo sobre dinámica el cálculo de la tensión y de la aceleración o de otras magnitudes cinemáticas en cuerpos que están suspendidos del techo mediante una cuerda o bien que se mueven a través de una polea, teniendo en cuenta que en nuestros casos, por simplificación, las poleas no van a girar, no vamos a tener en cuenta la rotación de la polea. Bien, pues empezamos por el caso más sencillo de un cuerpo que está suspendido del techo, esta sería la presión del techo, y que está en reposo. En este caso tendríamos la tensión de la cuerda, que es opuesta a la fuerza del peso. Como el cuerpo no se mueve, esta que sería la expresión general del segundo principio de la dinámica, masa por aceleración igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra, la aceleración sería cero, ¿vale? Fuerzas a favor, si en el caso de que fuese hacia arriba, si fuese hacia abajo nos daría la misma solución final. El caso es que en estos cuerpos, como se ve, la tensión que soporta la cuerda, que es la misma que la que soporta el techo, es igual al peso. Cuando el cuerpo sube o baja con velocidad constante, la expresión es muy parecida. Tendríamos la polea, la tensión, mientras sea la misma cuerda, la tensión va a ser la misma a lo largo de toda la cuerda, y el peso que se opone hacia abajo. Imaginemos que sube, entonces sería masa por aceleración igual a fuerzas a favor del movimiento, la tensión, estudiando esta parte del sistema, menos fuerzas en contra del movimiento, el peso. Como la velocidad es constante, la aceleración es cero. Por esto, en este caso, daría igual que estuviera en reposo que si sube o baja con velocidad constante. Ya sabemos que estas son situaciones indiscernibles, ¿verdad? La del reposo o la del movimiento rectilíneo y uniforme. La tensión sería igual que el peso. ¿Qué ocurre si el cuerpo sube o baja pero con una aceleración? Pues en este caso tendríamos un sistema de dos pesas, de dos cuerpos, que cuelgan de una polea, que no gira, se desplaza, este es el sentido en el que se desplaza la cuerda, despreciando el giro de la polea. Si imaginamos que el giro va hacia la derecha, la tensión a lo largo de toda la cuerda, como es la misma cuerda, la tensión es la misma. La aceleración del sistema de las dos masas, como cuelgan de la misma cuerda, del mismo hilo, van a ir con la misma aceleración. Entonces, si estudiamos el caso de la masa 1, por ejemplo, pues iría hacia abajo. Por tanto, masa por aceleración 1 sería fuerzas a favor, el peso, hablamos de esta parte del sistema, menos fuerzas en contra, la tensión. Bien. En cambio, el cuerpo que asciende sería masa por aceleración igual a fuerzas a favor del movimiento, la tensión en este caso, menos las fuerzas en contra, m2g, el peso de la masa 2. Al sumar estas dos expresiones, las tensiones se me van a ir. Entonces nos quedará una expresión como esta, de la cual podemos despejar, sin mayor problema, la aceleración. ¿De acuerdo? Sacaríamos factor común g, aquí, y factor común también la aceleración, y despejaríamos. No hay que aprenderse ninguna de estas expresiones, ¿vale? La única expresión que hay que saber para todo el tema de dinámica, es que masa por aceleración es igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Y que la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Y calcular la normal en cada caso y calcular la aceleración y la tensión en cada caso. De aquí sacaríamos la aceleración y la tensión la despejaríamos de cualquiera de estas dos expresiones. Vamos a ver esto que hemos visto en teoría, lo vamos a ver aplicado en un ejercicio que haremos a continuación, que es el que tenemos aquí. En primer lugar, vamos a dibujar, como siempre, todas las fuerzas que actúan aquí. En primer lugar, tendríamos el peso, m1 por g, y la tensión, ¿de acuerdo? Que estaría a lo largo de la cuerda, la tensión. Esta tensión, como es la misma cuerda, se transmite a lo largo de la cuerda, y es la misma esta que esta. Como no gira, solo se mueve el sistema de las pesas, pero la polea no gira,
La tensión es la misma, si girase serían distintas, pero no entra en el temario considerar la rotación. Esta tensión y esta son iguales, y esta también sería igual. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos el peso de M2G. Esto es lo primero. En segundo lugar, tenemos que suponer un sentido de movimiento. En este caso, como esta masa es de 15 kilos, pues lo normal que vamos a pensar es que se va a desplazar hacia la izquierda, y esta es de 7 kilos. Vamos a desplazar, vamos a imaginar, ¿no? Vamos a poner que se desplaza hacia aquí. En primer lugar, entonces, hay que poner el sentido del desplazamiento. Y ya vamos a hacer los cálculos. Vamos a aplicar el principio de conservación de la dinámica, primero, pues en este cuerpo, por ejemplo. Este cuerpo asciende, entonces nos concentramos solamente en este sistema. Y en este sistema sería m2 por a, masa por aceleración, igual a fuerzas a favor del movimiento, esta es la aceleración. Luego las fuerzas a favor del movimiento es la tensión, menos fuerzas en contra. La única fuerza en contra en esta parte del sistema es m2 por g. Bien, vamos a concentrarnos ahora en esta parte del sistema. ¿Vale? Y en esta parte del sistema hay un movimiento hacia abajo. M1A. La aceleración es la misma porque la cuerda es la misma. Y entonces tendríamos masa por aceleración igual a fuerzas a favor del movimiento. La fuerza a favor del movimiento, en el caso de la izquierda, es M1 por G, que va hacia abajo. Y la fuerza en contra, la tensión. De manera que si hemos hecho bien los razonamientos, las tensiones entre las cuerdas, al sumar estas dos expresiones, se me tienen que ir. Sumamos entonces y me queda que M1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración es igual, más t menos t se me va, a M1 por G menos M2 por G. Y vamos a sustituir ya los datos. Aceleración. Sacamos factor común y sería M1, 15, más M2, 7, igual a 9,8, sacamos factor común, M1, 15, menos 7. Y de aquí podemos despejar la aceleración. La aceleración sería entonces 15 menos 7, 8, 9,8 por 8, 15 más 7, 22. Lo que da una aceleración de 3,56 metros partido por segundo al cuadrado. A partir de aquí, pues nos podían preguntar con qué velocidad se desplaza, qué espacio recorre, qué tiempo tarda en recorrer ese espacio, es decir, cuestiones de cinemática. Bien, y la tensión, también nos pide la tensión de la cuerda. Vamos a hacerlo aquí a la derecha. La tensión de la cuerda se puede deducir de cualquiera de estas dos expresiones, por ejemplo, de esta de arriba. La tensión de la cuerda sería igual a M2A, es una fuerza, ¿verdad? Es una fuerza, más M2G. Y esto nos daría M2, que son 7 por 3,56, más 7 por 9,8. Y esto nos da, salvo error u omisión, 93,6 newton. Y el problema está terminado. Bueno, pues vamos a complicar un poquito más la situación. Es decir, vamos a ver que haya tensiones en dos cuerpos que deslizan a través de una polea, pero además que haya un rozamiento. En este sistema tendríamos una masa 1
que está sometida a la acción del peso y a la tensión, ¿vale?, que se transmite a lo largo de la cuerda, y una masa 2 que desliza sobre una superficie horizontal, que estaría sometido primero a las fuerzas del peso y la normal, acción-reacción, y a lo largo de la cuerda la tensión. Esta tensión, como es la misma cuerda, va a ser la misma a lo largo de todo el hilo, y la fuerza de rozamiento, que como suponemos que se va a mover hacia la derecha, pues hay que dibujarla opuesta al desplazamiento. Estudiaríamos, por una parte, lo que ocurre con la masa 1, aislándonos del resto del sistema, y diríamos que la masa 1 se mueve hacia abajo y la masa 2 se va a mover hacia la derecha. Y ahora aplicamos, por partes, el segundo principio de la dinámica. Masa por aceleración igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Nos concentramos solo en la masa 2, que se mueve hacia la derecha. Masa por aceleración, 2, masa 2, sería fuerzas a favor del movimiento en esta masa, la tensión, menos las fuerzas en contra del movimiento, la fuerza de rozamiento. Ni la normal ni el peso están en la dirección del movimiento de la masa 2, por tanto no los consideramos. ¿Cómo van a influir la normal y el peso? Pues a través de la fuerza de rozamiento. En el caso, porque sería mu por la normal, como sabemos, es decir, mu por m2 y por g. En el caso, hemos sustituido, de la masa 1, pues se mueve hacia abajo. Nos centramos solo, aislamos esta parte del sistema y sería masa por aceleración, masa 1, fuerzas a favor del movimiento hacia abajo, m1g, menos fuerzas en contra, la tensión. Tendríamos ya dos expresiones, la aceleración es la misma y habría que sumar estas dos expresiones de nuevo. Como digo, no hay que aprenderse nada de toda esta fórmula final, simplemente la forma de trabajar, el procedimiento es lo importante. Cuando estas dos expresiones las sumamos, nos queda esta otra de aquí. En este caso, las tensiones, si lo hemos hecho bien, se nos tienen que ir, a favor y en contra, más menos se van. Y definitivamente la aceleración, al despejar, sacando factor común, la aceleración y g, pues nos quedaría esta expresión, que reitero, no nos estudiamos, no nos aprendemos. Vamos a ver esta forma de trabajar en este ejercicio que propongo aquí, como aplicación directa de lo que hemos visto. Bien, tal como está el ejercicio, lo primero que tenemos que ver al leerlo es qué ocurre con cada una de las masas. ¿Qué fuerza hay que aplicar para que el segundo suba? Entonces, este va a ascender. Va a haber un giro hacia este lado. Y si sube es porque este se mueve hacia la derecha con una aceleración a, m1 por a. ¿Qué nos falta para obtener esto? Pues tenemos que dibujar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la dibujamos siempre opuesta al movimiento y entre las dos superficies. La fuerza de rozamiento sería entonces esta que tenemos aquí. Nos faltan otras fuerzas que dibujar. Sería, como se mueve hacia la derecha, la tensión va hacia la izquierda. Sobre la cuerda, ¿vale? La tensión. Aquí tendríamos el peso desde el centro de gravedad hacia abajo, m1g, y la fuerza de reacción, que es la normal, desde el cuerpo, desde la superficie hacia arriba, la normal, g y la normal. Y en este caso, pues tendríamos el peso, que va hacia abajo,
y la tensión que iría hacia arriba. Tensión. ¿De acuerdo? A los lados de la polea, la tensión, como no gira, sería la misma, pero no vamos a estudiar esta parte. Nos vamos a concentrar en cada una de las dos masas. Vamos con la primera expresión. Vamos a trabajar sobre la masa 1. En la masa 1 se mueve con una aceleración A, será igual a las fuerzas a favor del movimiento, solo estamos concentrándonos aquí. Fuerzas a favor del movimiento sería F, menos fuerzas en contra, que son dos, la tensión y la fuerza de rozamiento. La tensión y la fuerza de rozamiento. Ni el peso ni la normal están en la dirección del movimiento. ¿Cuándo lo vamos a considerar? Cuando estudiemos la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento sería igual a mu por la normal. Y la normal en este caso sería igual que M1 por G. Fuerzas a favor del peso, fuerzas en contra. La normal es igual a M por 1, a mu por M1 por G. En el caso de la masa 2, estudiaríamos esta parte de aquí. Nos centramos solamente en este sistema. Y diríamos, masa por aceleración igual. Fuerzas a favor del movimiento, está subiendo la tensión. Fuerzas en contra del movimiento, hacia abajo, M2G. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Y ahora tenemos que sumar estas dos expresiones. ¿De acuerdo? Es la misma forma de trabajar. Vamos a empezar con la primera. M1A igual a F menos la tensión, sustituimos el valor de la fuerza de rozamiento. Y M2A igual a la tensión menos M2 por G. Y ahora vamos a sustituir los datos que tenemos. Aquí la aceleración es 2,5. Pues 2,5 podemos, al sumar las dos, hay que sumar estas dos expresiones, sacamos factor común a la aceleración, que sería la suma de 4 más 2. Bien. Igual a la fuerza, las tensiones positiva y negativa se van, la fuerza menos coeficiente de rozamiento 0,4 por M1 por 9,8 menos la masa 2, que es 2 kilos, por 9,8. Como vemos, no hay que hacer más que despejar la fuerza. Y esta fuerza sería igual a 6 por 2,5 más 6, más 0,4 por 4 por 9,8. Aquí iba a sacar factor común, pero no quiero liaros. Más 2 por 9,8. Y el valor de esta fuerza resulta ser 50,28 newton. ¿De acuerdo? Damos ahora otro pasito más para llegar a lo máximo que nos lo pueden complicar. Y es que haya dos masas que están suspendidas o que se mueven a través de una polea, que deslizan sobre una superficie, pero que no sea horizontal, que sea inclinada. Bien, esto no que es complicado, es lo más fácil que os pueda salir en un examen, ¿vale? Tenemos que dibujar todas estas fuerzas. En primer lugar, hay que suponer un sentido de movimiento. Vamos a suponer que va hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si luego va hacia la derecha? Bueno, pues que nos daría una aceleración negativa.
pero no hay que volver a hacer el ejercicio. Simplemente si la aceleración, digamos, nos da menos 2,5, pues diríamos, el sentido es el contrario al que hemos supuesto. Y la aceleración es positiva. ¿Vale? Y a partir de ahí calculamos si nos pide la tensión con el nuevo sentido que hayamos sacado. En este caso, vamos a suponer, no conocemos el valor de las masas porque es una aplicación sobre un problema teórico, que se desliza, que se mueve hacia la izquierda, el hilo a través de la polea. Tendríamos un cuerpo 1 que estaría sometido a la acción del peso, primera fuerza en rojo que deberíamos de dibujar, que se descompone en sus componentes rectangulares, que son la fuerza tangencial del peso, recordamos, M1 por G por el seno de alfa, porque estos dos ángulos son iguales por triángulos semejantes, y sería el cateto opuesto en este rectángulo, ¿verdad? La PX, la fuerza del peso a lo largo del eje X, sería la fuerza tangencial del peso, M1G por el seno de alfa. Tendríamos la componente normal del peso, que es perpendicular a la superficie y que sería, puesto que está contiguo este ángulo, sería M1G por el coseno de alfa. A partir de ahí esta fuerza ya no existe, la hemos descompuesto. A la fuerza normal del peso, la componente normal, le responde una fuerza de reacción que es la normal. Después, como nos movemos hacia abajo, la tensión va a ser opuesta. Y la fuerza a lo largo de la cuerda. Y la fuerza de rozamiento opuesta al desplazamiento y entre las dos superficies. Si nos vamos a la masa que asciende, pues diríamos que está sometida a dos fuerzas. A la tensión, que será la misma que esta, por eso le he dado el mismo color, la tensión, y al peso, que en este caso, como está en la dirección perpendicular a la superficie de la Tierra, pues no hay que descomponerla, es esta la fuerza, M2 por G. Bien, tal como lo hemos dibujado, este es el sentido de movimiento de la masa 2 y este es el sentido de movimiento de la masa 1. Para calcular la fuerza de rozamiento necesitamos calcular la normal. En este caso, la normal es igual que la componente I del peso, que sería M1G por el coseno del ángulo alfa, del ángulo inclinado, del plano inclinado. Y la componente tangencial, como hemos dicho, M1G por el seno de alfa. Como la fuerza de rozamiento es mu por la normal, la fuerza de rozamiento sería mu por M1G por el coseno de alfa. Imaginaos, si esta noche tenéis que estar durmiendo dándole vueltas a todas estas expresiones, pues no podríais dormir, ¿verdad? Esto se saca, se va trabajando sin miedo, sabiendo, con la confianza de que sabes lo que estás haciendo, y se empieza a trabajar por dibujando las fuerzas, descomponiéndolas, etcétera, etcétera. Es decir, reitero, nos aprendemos el método de trabajo, el procedimiento de trabajo. En cuanto a la masa 2, como asciende, serían fuerzas a favor del movimiento, la tensión menos el peso, y la masa 1, que se mueve en el plano inclinado hacia abajo, sería fuerzas a favor del peso, del movimiento, Px, M1G, seno de alfa, fuerzas en contra de la dirección del movimiento, la tensión y la fuerza de rozamiento, T y M1G, coseno de alfa. Como siempre, sumamos estas dos expresiones y llegamos a esta de aquí, sencillamente. Si uno se asoma al ordenador y ve lo que estás haciendo, dice, madre mía, lo que estáis haciendo. Nosotros sabemos que no hay ninguna dificultad, simplemente hemos ido paso por paso deduciendo las cosas y llegamos a esto, sin asustarnos de la expresión final, para nada, ¿vale? Las tensiones se me van y despejo la aceleración, sacando factor común a la aceleración y a G. Nos queda una expresión como esta, pues vale, como podría haber sido otra, depende de hacia dónde pongas tú el movimiento, ¿vale? Como forma de trabajo, como aplicación de este ejercicio, de la forma de trabajar, lo vamos a hacer con este plano inclinado, que está en la otra dirección, para que nos demos la vuelta a la cabeza y pensemos un poquito. Vamos allá. Bueno, pues así nos van a dar el ejercicio. Y tenemos que empezar a dibujar las fuerzas, como siempre, sin tenerle miedo, con la confianza de que sabemos hacerlo.
En primer lugar, un sentido del movimiento. Pues hombre, si este pesa 25 y este pesa 10, lo más normal es que esto vaya hacia la izquierda, ¿vale? Con lo cual, este cuerpo subirá con una aceleración m2 por a, y este cuerpo descenderá con una aceleración también a, ¿vale? Bien, más cosas que hay que hacer. Bueno, pues aquí tendríamos el peso, que siempre es perpendicular a la superficie de la Tierra. Y aquí también tendríamos el peso, m1 por g. En este caso, tenemos que descomponer el peso en dos componentes. En la componente normal del peso, que sería m2g por el coseno del ángulo que forma, y m1g por el seno del ángulo que forma. No hemos hecho más que descomponer esta fuerza, y ya no existe, por tanto, porque está descompuesta, en la componente tangencial del peso y la componente normal del peso. A esta fuerza normal del peso le corresponde la normal propiamente de la superficie horizontal sobre el plano. Más cosas. Pues podemos dibujar también las tensiones, ¿verdad? La tensión siempre será a la que haya a lo largo de la cuerda. Esta es la tensión. Y esta será la tensión. Las otras tensiones, esta y esta, pues no nos interesan, porque no estamos estudiando esa parte del sistema, ¿verdad? Más cosas, pues lo único que nos queda es dibujar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, como se mueve hacia arriba, va a ser opuesta al movimiento. Y entre las dos superficies. Ya tenemos todo dibujado y ahora empezamos a trabajar como siempre, sabiendo, como digo, que esto lo vamos a sacar. Vamos a concentrarnos primero en esta parte, que es más sencilla. En la masa 1. La masa 1, que se mueve hacia abajo. Por tanto, serán fuerzas a favor del movimiento, el peso, menos la tensión. Bien. Vamos a centrarnos ahora en la masa 2, en esto. Y lo demás no nos importa. Aquí. Y diríamos m2 por a, masa por aceleración, serían fuerzas a favor del movimiento, la tensión, menos fuerzas en contra. ¿Qué fuerzas hay en contra? Pues la componente tangencial del peso, que le haría caer hacia abajo si no fuera por la cuerda, tensa la cuerda, y la fuerza de rozamiento. No consideramos ni el peso ni la normal, porque la componente normal, porque esto va a ir en la fuerza de rozamiento. Esto no está en la dirección del movimiento. Bien. Vamos a sumar estas dos expresiones, como hemos hecho siempre. Y diríamos m1 por a más m2 por a igual a m1g. Las tensiones se me van a ir, ya no las sumo siquiera, menos m1 por g por el seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento. Y ahora, para no arrastrar tantas letras como lo hemos hecho en el plan teórico, pues sacamos nuestra fuerza de rozamiento. Nuestra fuerza de rozamiento, como siempre, es mu por la normal. Y en cada caso, como sabemos, calculamos la normal. ¿Cuál sería la normal en este caso? Pues la normal en el eje Y tiene que ser igual que la componente normal del peso, para que nos salga volando, ¿verdad?
M2G. Por tanto, de aquí vamos a sacar ya la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería 0,2 por la masa 2, que es de 10 kilos, por 9,8 y por el coseno de 45. Bien, esta fuerza de rozamiento sería igual a 13,86 newton. Por último, nos vamos a la expresión que vamos a sacar de aquí y diríamos: la aceleración sería igual a M1G, M1, 25 por 9,8 menos M1, 25, ¿verdad? Perdón, menos M2, que me estoy equivocando, esto es M2, por tanto, menos M2, que son 10, por 9,8 por el seno de 45, menos 13,86. Dividido entre la suma de M1 más M2, 25 más 10. ¿De acuerdo? Vamos a resolver esta expresión. Reitero que aquí ha habido un pequeño error, ¿verdad? Esta es M2A, sería fuerzas a favor, la tensión, menos fuerzas en contra, que es M2, vaya, por G por el seno de alfa, M2G por el seno de alfa, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto nos da un valor de la aceleración de 4,62 metros partido por segundo al cuadrado. Como nos da positiva, porque no nos dice si sube o baja, ¿verdad? Como nos da positiva, es que hemos acertado con el sentido. Si nos hubiese dado negativa, tendríamos que decir, y el sentido sería el contrario al supuesto, y no volveríamos a hacer el ejercicio. Luego veremos un ejemplo con ello, ¿vale? Cuando el sistema evolucione, no nos dice si evolucionaba hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ahora nos queda calcular la tensión. ¿Dónde calculamos la tensión? Pues donde más rabia nos dé. Pues por ejemplo aquí, ¿vale? La tensión sería M1G menos M1 por A. Es decir, 25, factor común de 9,8 menos 4,62. Y esto nos da un valor de la tensión de 129,40 newton. Y hemos terminado el ejercicio. Pues empezamos este ejercicio desde abajo. No nos dan ni siquiera el dibujo. Vamos a empezar desde abajo. Un plano inclinado 45 grados. Dibujamos nuestro plano inclinado. Bueno, pues más o menos 45 grados. 45 grados. Hay un cuerpo, no hay rozamiento, descansa un cuerpo de 15 kilogramos. Bueno, pues vamos a dibujar el cuerpo, más o menos aquí. Lo vamos a llamar M1 de 15 kilogramos. Unido a una polea, vamos a imaginar que está aquí la polea, mediante una cuerda que pasa por la garganta de esta polea, ¿vale? Y otro cuerpo de 5 kilogramos que está unido a este. Bueno, pues vamos a poner aquí otro cuerpo. De 5 kilogramos que está unido mediante una cuerda. Bien. Bueno,
el dibujo se puede mejorar, ¿vale? Bien, empezamos. Este sería el M sub 2, que son 5 kilogramos. Vamos a dibujar todas las fuerzas. Primero hay que probar, dice que en qué dirección se moverá. Vamos a probar con un sentido. Vamos a probar a propósito, con este sentido. Digo a propósito, a ver si no nos sale negativa, para que veáis lo que hay que hacer cuando llega esta ocasión, ¿vale? Si ponemos este sentido, suponemos el sentido. Suponemos un sentido de movimiento. Vamos a suponer que va en este sentido. Bien, pues entonces, este cuerpo se va a mover hacia arriba, M1 por A, y este cuerpo se va a mover hacia abajo, M2 por A. Más cosas. Bueno, pues tendríamos una tensión de la cuerda que es igual que esta tensión de la cuerda, que es igual que esta tensión, porque la cuerda es la misma, que es igual que esta tensión de la cuerda, ¿vale? Y tendríamos un peso que aquí sería perpendicular a la superficie de la Tierra, M1G, pero que hay que dibujar sus dos componentes. Esta sería M1G coseno de alfa, y esta sería M1G seno de alfa. Hemos descompuesto esta fuerza del peso en estas dos, y ya no nos queda. Bien. Ahora tenemos la normal, que va desde la superficie hacia arriba. La normal. Y en este caso, pues tendríamos el peso. Peso hacia abajo, que sería M2 por G. Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedaría el rozamiento, pero no hay rozamiento. Por tanto, pues más sencillo todavía. Vamos a empezar con M1. Y diríamos, la masa 1 se mueve hacia arriba. Las fuerzas a favor serían la tensión. Y la fuerza en contra, M1 por G, por el seno de 45. ¿De acuerdo? Bien. Y la M2. La M2 la sacamos de aquí, nos centramos solamente en esta, y serían fuerzas hacia abajo, fuerzas a favor del movimiento, M por 2G, menos la fuerza en contra, que en este caso es la tensión. Repasamos. En este caso, hemos considerado solamente las fuerzas que van en la dirección del movimiento, la tensión, y las que van en contra, M sub 1G, seno de 45. Y la otra, M2A hacia abajo, masa por aceleración, igual a fuerzas a favor, el peso, fuerza del peso, menos las fuerzas en contra, la tensión. Como no hay rozamiento, no nos influye para nada ahora M1G coseno de alfa, ¿vale? Como no nos hemos aprendido de memoria, sino que vamos siempre con nuestro procedimiento, pues no tenemos ningún problema. La tensión positiva y negativa se nos va. Sumamos estas dos expresiones y serían M2G menos M1G por el seno de 45. Sacamos factor común. A la aceleración. Y sacamos factor común también aquí a G, que sería M2 menos M sub 1 seno de 45. Y de aquí podemos sacar nuestra aceleración. Esta aceleración sería igual a M2, 5, menos M1, 15, por el seno de 45 y por 9,8.
Y debajo la suma de m1 más m2, que sería 5 más 15, que nos da 20. Y esto nos da un valor de menos 2,75. Ya lo podíamos imaginar, ¿verdad? Pero lo he hecho a propósito para ver cómo actuaríamos. Pues tendríamos que decir que el sentido de giro no es este, sino que es el contrario. Y que la aceleración no es menos 2,75, sino más 2,75 metros segundo cuadrado. Y tendríamos que tener en cuenta este nuevo sentido de giro para calcular la tensión de la cuerda. Vamos allá. Lo primero que dejaríamos claro entonces es que ¿en qué dirección se mueve el conjunto? Hacia la derecha. En el contrario, en el que habíamos supuesto. Segundo, ¿con qué aceleración se moverá el conjunto? Con una aceleración positiva de 2,75 metros partidos por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Pues ahora hay que modificar esta expresión primera, porque ahora este cuerpo se mueve hacia abajo y este cuerpo se mueve hacia arriba. Por tanto, para calcular la tensión, vamos a coger cualquiera de ellas, vamos a coger por ejemplo M2A y diríamos masa por aceleración del cuerpo 2 sería fuerzas al favor, la tensión, ¿vale? Porque ahora estamos considerando, ¿verdad?, este sistema, pero ahora ascendiendo. La tensión menos M2 por G. ¿Cuál sería entonces la tensión de la cuerda? Pues M2 por la aceleración más M2 por G. Es decir, 5 kilos por 2,75 más 9,8. Y esto nos da un valor de 62,75 newton. ¿De acuerdo? Y en este último ejercicio vamos a complicarlo un poquito más, porque nos hablan en el mismo ejercicio de dos cuerpos, uno en un plano horizontal y otro en un plano inclinado. Y además nos piden una cuestión cinemática, que es lo más normal, porque una vez que has calculado la aceleración, ya te pueden pedir velocidad, espacio o tiempo. Pues nos pregunta la velocidad y el espacio. Si parte del reposo, la velocidad podremos calcularla con la fórmula aceleración por el tiempo. Mientras que el espacio, si nos dan el tiempo también, lo podemos calcular con la fórmula espacio igual a 1/2 de a por t al cuadrado. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es sacar en primer lugar la aceleración, que es lo que hemos estado haciendo en los demás ejercicios. Vamos allá. Bueno, pues hacemos el dibujo de lo que nos relata el texto. Un cuerpo M1, lo vamos a llamar M1 de 1 kilo, en un plano horizontal y el otro en un plano inclinado. Y a continuación vamos a dibujar las fuerzas que actúan. Aquí actuará la fuerza del peso, perpendicular a la superficie de la Tierra, y aquí la fuerza del peso, perpendicular a la superficie de la Tierra. Bien. Ahora vamos a dibujar la reacción, la fuerza de reacción, que será la normal. Y la normal, que en este caso, como el plano es inclinado, pues será esta. La normal, la perpendicular al plano por el que se desliza. Entonces tenemos que descomponer este peso en sus dos componentes. Su componente normal, que será m por 3 por g por el coseno de 30, y la componente tangencial, que será m por 3 por g por el seno de 30.
que será la fuerza que lo haga caer. No hemos hecho más que descomponer esta fuerza del peso en las dos componentes. Más cosas que tenemos que señalar ahí. Bueno, pues tenemos el rozamiento. En ambos planos el 0,1, como se desplaza, lo más probable es que, claro, caiga en este sentido. Ponemos nuestro sentido de movimiento. Como se desplaza hacia la derecha, el rozamiento va a ser opuesto al desplazamiento. Fuerza de rozamiento 1. Y aquí lo mismo, opuesto al desplazamiento. Fuerza de rozamiento 2. Bien. Más cosas. Pues la tensión aquí de la cuerda y la tensión aquí de la cuerda. Y ahora ya, por último, señalamos el sentido de movimiento en cada uno de los planos. Aquí el sentido de movimiento será hacia abajo, M3 por A, y aquí será hacia la derecha, M1 por A. Y vamos a proceder con esto a la resolución del problema. Vamos por partes, entonces. Nos vamos a situar primero en esta masa 1. ¿Vale? Y para la masa 1 tenemos que masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas a favor, solamente está la tensión, menos la fuerza opuesta, que es la fuerza de rozamiento 1. Para la masa 2, masa por aceleración igual a fuerzas a favor del movimiento, M, hemos llamado M sub 3, es M sub 2. M sub 2. M sub 2. M sub 2 por G por el seno de 30, menos fuerzas en contra, la tensión y la fuerza de rozamiento 2. La tensión es la misma porque es la misma cuerda. Por tanto, al sumar ahora estas dos expresiones, pues se me va a ir. Y me quedaría, sumando y sacando factor común, M1 más M2 por la aceleración, igual a M sub 2 por G por el seno de 30, menos la fuerza de rozamiento 1, menos la fuerza de rozamiento 2, que vamos a calcular aparte. ¿Cómo sería la fuerza de rozamiento 1? ¿Cómo se calcularía? Pues mu por la normal. Vamos a llamarle a esta normal 1. Es decir, mu por M1 y por G. ¿Cómo sería la fuerza de rozamiento 2? ¿Cómo se calcularía? Pues mu por la normal 2. Esta normal la llamaríamos normal 2, que es mu por M sub 2 por G por el coseno de 30. En el primer caso sería 0,1 por 1 y por 9,8, es decir, 0,98 newton. Y en el segundo caso sería 0,1 por 3 por 9,8 por el coseno de 30. Y esto vale 2,55 newton. Por último, sustituimos estos valores en la expresión para poder sacar la aceleración. Y definitivamente la aceleración sería igual a M sub 2, que son 3 por 9,8 por el seno de 30, menos 0,98 menos 2,55 dividido entre la suma de las masas, 3 más 1, lo cual nos da un valor
para la aceleración de 2,79 metros partido por segundo al cuadrado. Y una vez que hemos sacado el valor de la aceleración, vamos a las cuestiones cinemáticas que nos propongan. La velocidad que adquiere el sistema se parte del reposo, aceleración por el tiempo. Por tanto, 2,79 metros partido por segundo al cuadrado por 10 segundos. Es decir, 27,9 metros partido por segundo. Espacio que recorre un medio de 2,79 metros partido por segundo al cuadrado por 10 al cuadrado segundos al cuadrado, lo cual nos da un valor de 139,5 metros. Y por último me pide la tensión de la cuerda. Pues podemos usar la expresión más sencilla, que es la que corresponde a la masa 1. Hemos visto antes que masa 1 por aceleración era igual a las fuerzas a favor menos las fuerzas en contra. Por tanto, la tensión la obtendremos despejando. Masa por aceleración 1 más la fuerza de rozamiento 1 que hemos calculado antes. Sería 1 por 2,79 más la fuerza de rozamiento 1 que hemos visto que era mu por m1g, es decir, 0,98. Y esto nos da un valor total de 3,77 newton para la tensión de la cuerda. Bueno, pues no hay más, ¿eh? Haremos un último vídeo con problemas ya genéricos referidos a cuestiones más generales de los principios fundamentales de la dinámica y la dinámica circular, ángulo de Peralte, etc.